Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Gracias. Yo soy Oscar Vázquez y me da un gusto enorme tener otra vez de nueva cuenta aquí con nosotros a Verónica. ¿Cómo estás, Verito? Hola, Oscar, muy bien, muchas gracias. Con un poco de calor, creo que todos en la Ciudad de México y en gran parte del mundo estamos viviendo esta situación. Sí, desgraciadamente creo que todos estamos sufriendo esto. Y del mismo modo me da muchísimo gusto tener aquí a un gran maestro, el licenciado Agustín Octavio Marván. ¿Cómo está, maestro? Bien, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Verito, con mucho gusto de platicar contigo. Bueno, a todos los que nos escuchan, gracias. Estamos hoy precisamente tocando un tema muy particular. Vamos a entrar un poco en materia técnica. Vamos a tratar dos delitos que consideramos en esta mesa, creemos, a partir de la práctica y de lo que conocemos, que existe una discrepancia muy particular en el delito de homicidio y en el delito de feminicidio. Voy a hablar de una discrepancia porque en realidad el homicidio cubre ciertos requisitos para que se pueda cubrir, digamos, el bien jurídico que es la vida, y en el delito de feminicidio creemos que existe un problema porque en realidad es más político el tipo penal o los requisitos que se necesitan para probarlo, y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Trataremos de ser muy cordiales en cuanto a la explicación técnica que demos al respecto, y para eso quiero que Verito empiece comentándome la situación, o bueno, que usted maestro. Mi punto de vista muy peculiar, que creo que concuerdan conmigo, que los tipos penales de feminicidio, los medios de comisión más bien, que habla el feminicidio, están perfectamente contemplados en el homicidio calificado. Entonces creo que es un grave error del legislador al meter el feminicidio con cosas que ya están contempladas en el delito de homicidio en el Código Penal, y meten requisitos que también el hombre puede sufrir en el feminicidio, ¿no? De las características que le imponen al feminicidio, pues muchos los puede sufrir el hombre, al igual que la mujer, claro, pero generan una confusión y un gran problema para el juez a la hora de condenar. Por ejemplo, dice la fracción primera del delito de feminicidio que se considera feminicidio si la víctima presenta signos de violencia sexual o cualquier tipo. El hombre obviamente también puede ser sujeto de violencia sexual, y existe violación de hombres y existe una violación que puede ser atípica de un hombre por otro hombre o de una mujer a un hombre. Entonces creo que esa fracción del feminicidio pues viene a ser una reiteración del delito de homicidio y violación, ¿no? Luego, el segundo, que la víctima sea sujeta a motivaciones o lesiones infamantes. ¿Qué entendemos por lesiones infamantes? Aquellas que molestan a la gente, no al difunto. Ejemplo, la mutilación de un seno, la mutilación del pene, la decapitación. Entonces, esas cosas, pues también el hombre es sujeto de servirlas, de sufrirlas, no servirlas, perdón, ¿no? Que haya existido otra fracción, un símbolo, una relación de amistad, el homicidio calificado, cuando la víctima o el victimario es cercano a la víctima, se llama traición y está sujeto. Entonces es una reiteración de conductas doblemente tipificadas que nomás genera problemas para el juzgador, ¿no? Eso es todo por el momento. Ahora, la gran complicación
y de la que habla el licenciado Marván, es que todos esos son puntos de requisitos o alguno de ellos se debe cumplir para que se pueda alguien sujetar a proceso o bien sentenciar. Pero me parece, Vero, y creo que aquí el punto femenino va a ser súper importante, eso no contempla el que el feminicidio sea sancionado con más años y que se necesiten requisitos, aunque sea uno, no cubre el bien jurídico que es, uno, la vida, y dos, la protección a una mujer por el tema de ser mujer. No sé si eso sea correcto para tu perspectiva. Bueno, Oscar, hay que recordar que al momento en que se legisla el delito de feminicidio, esto se hace como respuesta a una exigencia política por parte de muchos grupos, entre ellos ahora los más reconocidos, los famosos grupos feministas, ¿no? Donde las mujeres están solicitando que se reconozca en un delito autónomo y que se clasifique y se sancione con una pena más severa cuando matas a una mujer en razón de su género. ¿Y cuál es la relevancia de este tema? Determinar, y esa es tarea de cada uno de los impartidores de justicia, cuando existe una razón de género. En este delito no solamente se está tutelando el delito, el bien jurídicamente, que es la vida, sino dos adicionales, que es la dignidad de la mujer, y también se está tutelando el acceso a una vida libre de violencia, entendiendo cuál es la situación en México, que las mujeres muchas veces nos encontramos en desventaja frente a los hombres. Pero, a ver, yo te digo, los derechos a vivir una vida libre de violencia son del hombre y la mujer, por igual. ¿Qué pasa? Que socialmente han considerado a la mujer más débil, porque es más vulnerable, menos fuerte, menos ágil, más pequeña. Pero el feminicidio está tutelando la vida, no el acceso, porque a cualquier gente que privan de la vida, pues ya también le violaron su derecho a estar libre de violencia. Es que ese maestro, es exactamente el punto. Creo yo, A ver, la perspectiva... déjame terminar y te digo mi idea. Creo que está doblemente tipificado. Entonces, uno por ser hombre o por ser mujer. Y creo que está excesivamente penalizado. No estoy diciendo que se pene a alguien. Si el objeto de la pena es readaptar, ¿cómo vas a readaptar a un güey que lo condenas a 50 o 70 años? ¿Cuánto es la mínima, Berito? 35 años. La mínima es 35 años. El feminicidio es de 35 a 70 años. A 70, entonces, para que sea condenado, para que sea posiblemente condenar a alguien, tiene que tener 18 años un día, por lo menos. Si lo acusan de feminicidio, va a estar 35 años en la cárcel, suponiendo que le echan pocas. Entonces, vas a adaptar a una gente que va a salir a la calle después de 55 años, es una pena excesiva. Y si le pones 70, con el promedio de vida del mexicano, pues estás condenado a cadena perpetua. Entonces acabaste con el espíritu de la ley del derecho penal, que sea buscar la reinserción. Entonces creo que las penas son excesivas y se vuelven contrarias al principio que tiene el Código Penal o las sanciones penales de buscar la reinserción social y la readaptación. Porque ya se vuelven cárceles perpetuas. Ahora, sí, ese es el punto. Los legisladores no entienden absolutamente nada de un proceso. Pareciera que esto es un tema meramente político, y ese es el punto principal. La necesidad de que existiese un número, un nombre, un tipo penal específicamente que tutelara a una mujer por el hecho de ser mujer y porque socialmente o culturalmente hablando, que no quiero entrar en ese punto porque es mucho más vasto, pero alguien
en nuestro país empezó a definir socialmente un grupo, si quieren la sociedad en general, empezó a definir que las mujeres tenían un rol y que esos roles son estereotipos y que esos estereotipos la colocan en un estado de desventaja. Y esa misma necesidad, derivado de esto, hace que estos grupos ahora, que tienen ya un poder bueno, que creo que es adecuado, pero me parece que políticamente hablando tiene más bien un trasfondo y no así un tema de derecho, no un tema de tutela judicial efectiva, y es más fácil sancionar a un feminicida por decir que mató a una persona en las condiciones que dice el tipo penal, que una persona que cometió un homicidio, y estoy hablando de meramente semántica. Homicidio no le da el lugar a la femenina o al nombre femenino, perdón, o sea, es un punto que no es para usted. Pero yo creo que no tienes razón. No, yo no es mi razón, no es mi razón, es el Código Penal. Marca el odio con una calificativa y contempla sexo, género, razón social, económica, todo. Lo contempla como una calificativa. Dice hay odio cuando es contra alguien, en especial en razón de su género. Estoy hablando del nombre feminicidio y homicidio. O sea, pero el Código Penal contemplaba el homicidio y protegía y sancionaba el homicidio por odio cuando era por razón de género. Pero precisamente eso... O condición sexual o condición... Ese es el punto. Entonces, el punto es que duplicaron una conducta, sancionan una conducta dos veces que nomás va a generar confusión. Porque si el señor se acredita, estoy hablando de un juicio, lo condenas por feminicidio y acredita que no, el señor se va a ir a la calle. Aunque haga referencia el tipo que si no se das te pone nota, mangos. Si un juez considera que existe feminicidio y tú pruebas que no existe, la solución es que se vaya a la calle. Ese es precisamente el punto que... Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema judicial exige que sea una ley perfectamente encuadrada con la realización del hecho. Entonces, ¿qué están generando? Pues confusión en el Ministerio Público, confusión en los jueces de control, porque hay cosas que no necesariamente van a referir que es feminicidio y no necesariamente van a ser causantes mías. Te voy a poner un ejemplo. Yo mato a una mujer en mi casa, ¿no? Y llega el de la basura y la saca. Y ya se exhibe la mujer. La maté porque quise. No había ni razón de odio. La maté porque se me pegó la gana. Y porque por una acción de un tercero que la saca a la calle, ya presume un feminicidio. Porque fue expuesta. Hablamos de semántica. Y la semántica es homicidio, pareciera que habla solo de hombres. Feminicidio, pareciera que habla... Entonces vamos a poner un infanticidio, vamos a poner un niñicidio, un adolescenticidio, a lo que voy. Esto y este tipo penal, a lo que va, no es a un control social, es a un control de una necesidad de que en ese momento el partido político o el grupo político en el poder se vio más presionado para colocar feminicidio como tipo penal, para que se escucharan las voces, que creo que está mal hecho, mal estructurado. O sea, no digo que no sea correcto darle una sanción un poco más adecuada a las condiciones de una tipo penal en donde una mujer muera en condiciones muy desagradables o posteriores a la muerte, sea infamada, sea violentada. No. El punto es, se utiliza el tipo penal para darle medianamente cabida a la fémina como feminicidio, porque el homicidio es más, a ver, estamos hablando como niño o niña. O sea, hay que ver lo absurdo de esto. Antiguamente se sancionaba el infanticidio y con una pena menor al homicidio. Es una tontería. Entonces era una verdadera tontería, porque si había un homicidio calificado con ventaja, era cuando matabas a un menor de edad, que no me acuerdo perfectamente qué hay es el tipo penal sobre el menor, o cualquiera. Sea, había una penalidad atenuada, o sea, era menor el que mataba a un niño. No me acuerdo si eran 3 días de nacido o algo,
no recuerdo bien el tipo penal, pero la penalidad Existía, claro. Entonces, ¿qué tutelas entonces? ¿No? Volvemos al tema. ¿Tutelas El parricidio se quitó. Sí. Y el feminicidio nació. Sí. ¿Por qué se quitó el parricidio? Porque era homicidio. ¿Por qué se quitó el infanticidio? Porque era homicidio, privar de la vida. Ahora, como el homicidio no da cabida a la fémina porque prefieren que sea mujer en vez de hombre, Pues es un error legislativo. totalmente de acuerdo. Más genera confusión. No es un error legislativo. Miren, no todos los homicidios cometidos en agravio de una mujer van a ser feminicidios. Eso es lo primero que debemos de partir. En el feminicidio no solamente vas a tener que acreditar el homicidio, es decir, la privación de la vida de la mujer, sino además está haciendo un requisito adicional, que es acreditar que ese homicidio fue por razones de género. Y son las 8 fracciones que vienen en el Código Penal. Por eso, contrario a lo que dice Oscar, yo pienso que es más difícil probar un feminicidio que un homicidio. Tan es así que en el Código Penal establece que en el caso de que no se acredite el feminicidio, te vas a seguir las reglas del homicidio. Claro está, no es de que un señor mate en razón de género a una mujer y no se le acredite que la mató en razón de ese género y pueda salir libre. El homicidio está finalmente. Una persona falleció a causa de la muerte, a causa de la privación de la vida que un señor le cometió. Pero te recuerdo que el Código Penal del Estado de México habla de persona conocida o desconocida. También ya se mete al tipo de homicidio de persona conocida o desconocida. Pero ahí le mete, licenciado, una violencia de género, te topa. No, el Código del Estado de México, ¿qué dice la fracción 8? Sí, es la última. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo, persona conocida o desconocida, y sin ningún tipo de relación. Entonces, ahí vas, ¿cómo vas a probar? Te metes una bronca de prueba, porque veo y se me ocurre tirarle un balazo en la calle a alguien. Sí, licenciado, pero la propia fracción te está diciendo como resultado de violencia de género. Y el artículo 286 te establece de ese propio Código Penal qué se debe de entender por violencia de género. No es abierto el tipo. Sí, claro que es un tipo abierto. Ahora, volvemos al punto, Pero yo no me metería en la bronca del tipo abierto, por si no nos tardamos 6 horas en acabar con esto. A ver, es exactamente el punto. Y esta confusión que todos tenemos, o que podemos tener opiniones de un lado, opiniones del otro, ese es el punto al que vamos. El hecho de que exista el término feminicidio es por visibilizar esta condición de vulnerabilidad de las damas. No se trata de que estemos menospreciando el contexto o el objetivo de lo que se creó por el feminicidio. Pero lo que está mal, al menos a consideración personal, es que las reglas que te están colocando caben para todos, ya sea para homicidio o para feminicidio. Probarlo puede ser un error, porque es ahí, tenemos y lo hemos platicado, una deficiencia enorme en los sistemas de investigación. Tenemos un gravísimo problema en los sistemas de persecución de los policías de investigación, en las secretarías de seguridad pública, una deficiencia en los ministerios públicos, y voy a decirlo con todas sus letras. El hecho de que hayamos sido como Estado sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se advierte no a las personas, se advierte a que las instituciones minimizaron el valor de la mujer en diferentes condiciones, y fue por eso que sentenciaron al Estado mexicano. No somos los operadores solamente, fueron también las instituciones. Esa es la parte política que me parece que no embona, o no la adecuaron de manera lo más sana posible en el tipo penal. Había mejores maneras para, al contrario, no le coloques tantos requisitos. Una de las reglas de los penalistas, al menos de los que estamos en esta mesa, es: lo que prometas, promételo en corto y pruébalo. Mientras más cosas y más requisitos le pidas al tipo penal, más facilidades tienes para que el responsable no se encuadre en el tipo penal. Y esta es la condición por eso está equivocado el tipo. Hay una máxima de los abogados penalistas: que tu denuncia sea corta.
¿Por qué? Porque mientras menos cosas dices, menos cosas tienes que probar. Entonces, cuando le metes una serie de requisitos objetivos o subjetivos al tipo penal, nomás generas confusiones y equivocaciones que se traducen en lo mismo que no quieres: impunidad. Cuando tú le metes cosas subjetivas, exageradas al tipo, pues generas una imposibilidad de probar el delito. Bueno, pues sí es cierto, se está estableciendo un requisito adicional en este tipo penal, que es un elemento subjetivo específico. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero al contrario, no es difícil de probar. Me parece que las fracciones son muy claras en establecer en qué circunstancias se le debe de condenar a una persona por el delito de feminicidio. Si no se pueden probar alguna de estas fracciones, bien, te vas al homicidio y seguramente será un homicidio calificado, que tampoco dista mucho de la pena, la pena máxima del homicidio calificado es una pena que va de 20 a 50 años. A ver, ¿quiénes ganan? Son 20 años. Pero ¿quiénes ganan? ¿Quiénes son los más que ganan? Y lo voy a decir muy feo. Gana el Ministerio Público cuando detiene a alguien y lo nota y lo presenta como una noticia. ¿Y quién gana más? Los amarillistas que dicen: detuvieron al feminicida, acabamos de tener un feminicida. ¿Por qué? Porque es más noticia un feminicida detenido que un homicidio de una persona que fue descuartizada. Estamos tan naturalizados en los homicidios en este país que hay videos en internet, no lo digo yo, hombres descuartizando hombres, poniéndole miembros en la boca, poniéndoles partes de los organismos tirados en la calle, y eso no es una noticia ya, eso es algo normal. Pero detener un feminicida, a eso me refiero con el tipo. Pareciera que la semántica es más importante que el hecho de probar. Porque, ok, los requisitos están ahí y parece que los abarcan, pero lo que dice el licenciado en el sentido de que pruébalo en el juicio, ese es el conflicto más grande. Oscar, pero es que es contrario a lo que estás diciendo. La fiscalía prefiere iniciar las carpetas por homicidio. Es más, tan es así que te voy a platicar de las cifras que están publicadas en la página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al número de feminicidios. Es mínimo. En el 2019, 72. 2020, 82. 2021, 72. Y así le van disminuyendo hasta llegar al 2024 con 22 feminicidios. ¿Qué crees que sea más fácil? En estadísticas, ¿tú cuántos homicidios crees? ¿Cuántos de esos feminicidios, de esos homicidios, de los que hablaste en la estadística, han salido en las noticias, tanto como las noticias del feminicida de Iztacalco, no. Los demás? Es que una cosa son las noticias y otra cosa son las estadísticas de la Fiscalía. Si la Fiscalía sacara la estadística... Tú, Vero, ¿cuántas tentativas de feminicidio hay? Esa es una grave situación. O sea, una estadística que si tienes acceso a esa, ¿cuántas estadísticas de tentativa de feminicidio hay? En porque las inventan, ¿no? Porque ya cualquier hombre que se pelea con una mujer, ya le quieren cargar la tentativa de feminicidio. Pero y no es... vinculan a proceso en base a una teoría del caso que acaba en reclasificación, pero exageran con tantos requisitos o tantas cosas que acaban cargándole la mano al acusado, que te puedo poner un ejemplo, no es de la Ciudad de México, pero sí es del Estado de México, el Fofo, o el Fofito, no sé cómo se llamaba el influencer ese que está preso. Ese cuate lo único que hizo, no está sustentable, fue pegarle una tranquilización espantosa a una mujer, pero no la quería matar, la quiso golpear, entonces, y la golpeó, entonces que los condenen por lesiones calificadas que ponen en peligro la vida y todo, pero lo tienen privado de la libertad por un delito que aparentemente, sin conocer el caso al fondo, hay un video que se ve que se cansa de pegarle y se va, que se dice que alguien que le dio miedo, que alguien le gritó o lo que quieras,
pero lo que se ve públicamente pues es que se cansó de pegar y se fue, pero no la quería matar, la quiso golpear y la golpeó. Bueno, pero yo más bien pienso que ese asunto más atiende a un contexto mediático, un contexto social muy público que todos vimos, que todos supimos, donde fue una noticia publicada en la primera plana de muchos periódicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un influencer que nunca he entendido por qué lo es, con lo que hace. Tonterías en este país. Pero bueno, ese no es el tema de esta plática, Pero de quién es, mismo. no. O sea, por ser un tema social, se deja de aplicar el Código Penal y se inventa. Pero se utiliza el Se tipo vuelve penal. nota. Pero se utiliza el tipo penal porque Sí, es sí. más grave una Se tentativa vuelve de una feminicidio nota. que A ver. lesiones agravadas. Pero a ver, volvemos a lo mismo, las penalidades son igual de graves, nomás ponle la que le toca. Una lesión que pone en peligro la vida, con ventaja, pues alcanza una penalidad muy alta. Entonces, Así, ¿para el- qué le quieres cargar la mano a un güey ¿El por tipo eso? penal de feminicidio se utiliza mal o está mal aplicado? Totalmente. Sí, está mal aplicado. Punto. Mal más- aplicado, ¿por qué? Eh, Por eh, razones mediáticas, sociales. Pero no que siempre eso- está mal aplicado. Acuérdense, en el despacho llevamos un asunto, por cierto, pro bono, de una mujer que en vida llevó el nombre de María Teresa Gil, y la familia nos autorizó para dar el nombre públicamente, donde el novio, ¿qué hizo? Le pegó en la cabeza, la dejó inconsciente, le roció aceite y la prendió. E incendió el cuartito donde estaban, que era un cuartito de 3x3, y además, como ellos vendían periódico, se incendió con mayor facilidad ese lugar. Dígame, para la familia, si no era más razonable, y no solo para la familia, o sea, era más razonable que sentenciaran, y lo cual así aconteció, al novio por feminicidio en lugar de homicidio calificado. Lo que pasa es que tampoco nos ponemos en los zapatos de la víctima. Ustedes, porque como buenos penalistas nos encanta más tener una mentalidad de defensores. Pero vámonos ahora del lado, vamos a echar vista ahora a las víctimas, a la familia de las víctimas. En esos este contextos, caso, creo. en este Entonces, caso, ¿había feminicidio o no? por supuesto que Bueno, había. pues que lo condenen por Y feminicidio. así se condenó, licenciado. Porque Recuerde ese sí asunto. cuadraba el feminicidio, pero también cuadraba el homicidio calificado. Pero si ya se creó un tipo específico, Pero- ¿por qué se va a ir al genérico? Lo que yo critico es que no es un fraude, no es un homicidio genérico. Lo que yo voy es que estás creando una conducta o estás tipificando una conducta que ya estaba contemplada en la ley. Pero, o sea, eso fue un homicidio calificado. Porque por ventaja, por brutal ferocidad, por lo que quieras. ¿Cuál es la mínima del homicidio calificado? Son Sí. 35. Alcanzó 60 años esta persona. 60 años. 60 años. ¿Y cuánto hubiera alcanzado con el feminicidio? No, con el homicidio calificado hubiera alcanzado prácticamente 60. Menos, porque 55 el tal vez. homicidio calificado es de 20 a 50. De 20 a 50, ¿cuántos años tenía el señor? 30, ¿no? Entonces, ¿qué era? Echarle por la ferocidad, la hazaña, pues no era una peligrosidad mínima. ¿Qué le iban a echar? ¿30 años? ¿40? ¿Media peligrosidad? 40 años de bote, o 50. ¿Y el otro más? Pero yo ¿A creo qué que ahí le la echa? familia, y ustedes lo Sí, vimos, yo lo sé. realmente pensó que sí se hizo justicia cuando se le condenó al señor por 60 años. Pero a ver, volvemos al punto. 60 años, 40, 30. Estamos hablando de números de sanción. Sí. Capacidad para probar, porque ese asunto, si mal lo recuerdas, Berito, se tuvo que volver a hacer nuevamente un dictamen pericial en explosivos y fuego, porque la propia fiscalía, y discúlpame, pero eso no fue gracias a que la fiscalía realizara un trabajo adecuado. La fiscalía ya había dicho que la señora estaba muerta al momento de que el lugar prendió fuego, hasta que un perito dijo que la persona no tenía hollín en la tráquea. Pues significa que
no estaba respirando al momento del incendio. Pero eso no lo hizo la fiscalía, eso lo hicimos nosotros. Sí, es correcto. Entonces la víctima, si esto no fuese sido por una circunstancia pro bono por parte del despacho, quiero ver que la fiscalía hubiera sentenciado a un feminicida. Hubiera quedado libre e impune porque la persona se murió ya muerta en su casa. Perdón, la persona le prendieron fuego, ya muerta en su casa. Entonces, la conclusión, si lo quieres ver desde este punto de vista para mí, es, creo que hay dos cosas importantes que tenemos que salvar. Una, claro que hay que visibilizar la violencia en contra de la mujer, las condiciones institucionales en las que las hemos dejado en cierta desventaja, no es total, porque también hay que ser muy, muy coherentes con eso. Y dos, no es el Código Penal no es el mecanismo para que políticos o grupos políticos traten de solventar errores de sus propias administraciones pasadas. El Código Penal es un control social, pretende controlar socialmente, pero que tenga efectividad. No podemos estar al arbitrio de a ver quién hace su trabajo bien. De lo que se trata es que esto sea cada vez mucho más ágil, para que la respuesta, tanto para las víctimas como para los defendidos, sea lo mejor posible. No así un cúmulo de raíces sin terminar y sin solución. Tienes toda la razón, esto tiene que cambiar, pero ahora sí que parafraseando lo que se dice hoy, la ley es la ley, y mientras más clara es la ley, menos sujeta a impunidades, y la interpretación tiene que ser gramatical, y si cabe en dos versiones una misma conducta, pues van a decir que se va a aplicar la pena mayor, pero a lo mejor eso acaba siendo inconvencional y acabas teniendo que aplicar. Mi conclusión es que no es que se esté aplicando en dos delitos, sino que por los propios principios del derecho penal te tienes que ir al tipo específico. Esa es una regla del derecho penal, pero esa es mi conclusión. Por supuesto, pero te tienes que ir a la regla del derecho penal, que es irte al delito específico, ¿no? Pues yo creo que tenemos tema para rato. Podríamos después analizar precisamente la penalidad, ahora sí que los requisitos específicos, dependiendo si quieren que le platiquemos. Creo que nos da para mucho más. Por hoy me parece que va a ser la conclusión mediana de parte de los tres, o al menos todavía podemos decir que podemos tener capítulo 2 al respecto. Y bueno, pues les agradezco mucho que me acompañen, que discutamos. Para los que nos escuchan, esto no es absolutamente nada lo que podríamos llegar a discutir sobre los temas de fondo. Y estamos hablando de un tipo penal de 2, pero es mucho más interesante en el fondo. Tratamos de ser lo más cordiales posibles en nuestras explicaciones. Y por favor, cualquier duda, aclaración, hasta negativa sobre nuestras posturas, por favor, háganoslo saber. Muchas gracias, Oscar. Cuídate mucho. Maestro. Buenas tardes. A todos ustedes, gracias y nos vemos pronto.